Hey, ¿cómo están, Nakamas? Bienvenidos a este apacible viaje a través de los mares infinitos del mundo de One Piece. En el video de hoy, nos sumergiremos en la vida de Monkey D. Luffy, el capitán de los piratas del sombrero de paja, un joven cuya pasión ardiente por convertirse en el rey de los piratas ha resonado en los corazones de millones a lo largo de su épica aventura. Hoy vamos a explorar 101 hechos ocultos sobre su viaje, desde los días soleados de su infancia en una aldea perdida del East Blue hasta las batallas monumentales que lo han convertido en una leyenda viviente en los mares más peligrosos del mundo. Estos detalles, algunos conocidos y otros que quizás pasaste por alto, están diseñados para acompañarte mientras te relajas, como si estuvieras meciéndote suavemente en una hamaca a bordo del Going Merry, con el sonido imaginario de las olas rompiendo contra el casco y el viento susurrando en las velas. Así que, toma aire, encuentra un lugar cómodo y dejemos que la historia de Luffy nos guíe por un viaje tranquilo, lleno de maravillas y descubrimientos que te envolverán como la brisa del océano. Luffy es el corazón y el alma de los piratas del sombrero de paja, una tripulación que él mismo formó con un sueño tan vasto como el océano mismo: encontrar el One Piece, el tesoro legendario escondido en algún lugar del Grand Line que promete convertir a su descubridor en el rey de los piratas. Este tesoro, según las historias que circulan entre los piratas de todos los mares, fue dejado por Gol D. Roger, el único hombre que conquistó el Grand Line y alcanzó la isla final, Love Tale, un lugar envuelto en misterio. Pero para Luffy, el One Piece no es solo oro, joyas o riquezas materiales, es la culminación de un sueño de libertad absoluta, de vivir sin cadenas, de navegar sin límites y de proteger a aquellos que considera su familia, ya sean sus Nakama o los pueblos que encuentra en su camino. Su nombre completo, Monkey D. Luffy, lleva una inicial que ha intrigado a todos los que han cruzado su camino, la D. Esta letra aparece en los nombres de figuras clave del mundo, como el propio Gol D. Roger, Port Gas Day Ace o incluso Marshall D. Teach, conocido como Barba Negra. Aunque el significado de la D sigue siendo un enigma, parece estar ligado a aquellos que desafían el orden establecido, que se alzan contra los poderes que controlan el mundo desde las sombras, como el gobierno mundial y sus instituciones. Luffy, sin embargo, no se detiene a reflexionar demasiado sobre este misterio. Para él, lo importante es avanzar, siempre hacia el horizonte, con una sonrisa que nunca se apaga, una risa característica que resuena como un eco de su alegría. Shi. Esa risa, tan simple pero tan llena de vida, es un recordatorio constante de su espíritu inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros de su viaje. Nacido en Fuchsia Village, una aldea humilde en la isla Dawn del East Blue, Luffy creció en un lugar donde el mar era tanto una barrera como una promesa de aventura sin fin. Fuchsia es un rincón tranquilo, con casas de madera alineadas en colinas verdes, un muelle donde los pescadores descargaban sus redes al atardecer y un pequeño bar donde los aldeanos compartían historias de navegantes y piratas que habían pasado por allí. Las calles de tierra, los campos abiertos y el aroma salado del mar formaban el escenario de la infancia de Luffy, un niño que pasaba sus días trepando árboles, corriendo por los senderos y mirando el océano con ojos llenos de sueños. Desde pequeño, Luffy supo que no quería una vida ordinaria, atrapado en la rutina de una aldea. Quería ser un pirata, no por riquezas o poder, sino por la libertad de navegar sin límites y de vivir cada día como una aventura. A sus 19 años, tras un salto temporal de 2 años que marcó un antes y un después en su fuerza, habilidades y determinación, Luffy sigue siendo ese joven impulsivo, con un espíritu que parece inquebrantable incluso frente a los enemigos más temibles que los mares puedan ofrecer. Su cumpleaños es el 5 de mayo, lo que lo convierte en Tauro, un signo que encaja perfectamente con su terquedad innata, una cualidad que lo lleva a afrontarse a cualquier obstáculo, ya sea un adversario imbatible o una tormenta que amenaza con hundir su barco. Como un toro que embiste sin miedo, Luffy nunca retrocede, sin importar cuán grande sea el desafío que tenga por delante.
El momento que cambió la vida de Luffy para siempre llegó cuando, siendo apenas un niño de 7 años, comió la Gomu Gomu no Mi, una fruta del diablo que encontró por casualidad en Fuchsia Village. Estas frutas, raras y codiciadas en todos los mares, son objetos de leyenda que otorgan poderes extraordinarios a quienes las consumen, pero a un costo elevado. El mar, la esencia misma de la vida de un pirata, se convierte en su enemigo, rechazándolos como si fueran anatema. La Gomu Gomu no Mi transformó el cuerpo de Luffy en goma, permitiéndole estirar sus brazos, piernas y hasta su torso como si fueran una banda elástica, una habilidad que lo hace único incluso entre los usuarios de frutas del diablo. Puede alargar su puño para golpear a un enemigo a metros de distancia, inflar su cuerpo como un globo para amortiguar impactos o incluso estirar su rostro para crear expresiones cómicas que desarman a sus aliados y rivales por igual. Esta habilidad, aunque parece simple, le ha permitido enfrentarse a oponentes mucho más fuertes, adaptándose a cada situación con una creatividad que sorprende a todos. Sin embargo, el precio de este poder es alto. Luffy se hunde como piedra en el agua, un riesgo constante en un mundo donde los océanos son infinitos y las tormentas son una amenaza diaria. A pesar de esto, Luffy nunca ha visto su poder como una maldición. Para él, es una herramienta para alcanzar su sueño, una extensión de su voluntad de seguir adelante sin importar las circunstancias. Cada golpe que lanza, cada estiramiento imposible, es un reflejo de su determinación, de su negativa a rendirse ante cualquier adversidad. Con su sombrero de paja en la cabeza, un regalo que guarda un significado más profundo de lo que parece a simple vista, Luffy zarpó de Fuchsia Village en un bote tan pequeño que apenas podía llamarse barco, un simple bote de remos que parecía desafiar la lógica misma del mar. No tenía tripulación, ni un navío decente, ni experiencia en la navegación, pero sí una convicción inquebrantable: sería el rey de los piratas, no por poder o riqueza, sino por la libertad que ese título representa, la libertad de vivir sin ataduras y de proteger a quienes aman. Ese sombrero de paja, ahora su marca distintiva, se lo dio un pirata pelirrojo que conoció cuando era niño, un hombre que vio algo especial en el pequeño Luffy y decidió confiarle su tesoro más preciado. Ese mismo sombrero perteneció antes a Gol D. Roger, el legendario rey de los piratas, cuyo nombre resuena en los mares como un eco de grandeza. Cuando recibió el sombrero, Luffy prometió devolverlo solo cuando cumpliera su sueño, una promesa que lleva consigo en cada aventura, como un faro que lo guía a través de las tormentas más oscuras. El sombrero no es solo un accesorio, es un símbolo de su compromiso, una bandera que ondea en cada batalla, un recordatorio de que su viaje es más grande que él mismo, un legado que conecta el pasado con el futuro. Bajo su ojo izquierdo, Luffy lleva una cicatriz que cuenta una historia de su infancia, un pequeño detalle que revela mucho sobre quién es y siempre ha sido. Cuando era niño, quiso demostrar su valentía frente a otros, y en un acto impulsivo que refleja su naturaleza audaz, se cortó a sí mismo con un cuchillo, dejando una marca permanente justo debajo de su ojo izquierdo. Este gesto, aunque doloroso y arriesgado, muestra la esencia de Luffy, un chico que no teme enfrentarse al peligro, incluso cuando apenas entiende las consecuencias de sus acciones. Esa cicatriz, pequeña pero visible, es un recordatorio de que Luffy siempre ha sido valiente, incluso antes de convertirse en pirata, antes de enfrentarse a ejércitos y monstruos marinos. Es una marca que lleva con orgullo, como una insignia de su espíritu indomable, una prueba de que, desde pequeño, estaba dispuesto a todo por seguir sus sueños, incluso si eso significaba hacerse daño a sí mismo para probar un punto. La primera parada de Luffy en su viaje fue Shell's Town, una isla controlada por los marines, donde el orden reinaba con mano dura bajo el mando del capitán Morgan, un oficial corrupto que oprimía a los habitantes con su autoridad. Allí conoció a Roronoa Zoro, un espadachín de mirada feroz que cargaba 3 espadas, una en cada mano y una en la boca, una técnica de combate tan única como intimidante. Zoro estaba atado a un poste en el cuartel de los marines, castigado por desafiar a Morgan y proteger a una niña inocente. Luffy, sin dudarlo, vio en Zoro a un aliado, alguien con la fuerza, el honor y la determinación necesarias para unirse a su sueño de conquistar los mares.
Liberó al espadachín enfrentándose a los marines y derrotó a Morgan con un solo golpe de su Gomu Gomu no Pistol, un puñetazo que estira su brazo como un resorte, impactando con la fuerza de un cañonazo. Esta técnica, simple pero devastadora, fue la primera muestra del potencial de su cuerpo de goma en una pelea real, un ataque que sorprendió a los soldados y demostró que Luffy no era un simple novato. Zoro, impresionado por la determinación de Luffy y su disposición a arriesgarlo todo por un desconocido, aceptó unirse como el primer miembro de los Piratas del Sombrero de Paja, marcando el inicio de una hermandad que resistiría las peores tormentas del Grand Line, un vínculo que se fortalecería con cada aventura. En Orange Town, Luffy se topó con Boggy el payaso, un pirata excéntrico cuya Bara Bara no Mi le permitía dividir su cuerpo en pedazos sin sufrir daño, una habilidad que lo hacía prácticamente intocable. Boggy, con su nariz roja, su risa estridente y su banda de piratas, había tomado el control de la isla, aterrorizando a sus habitantes y destruyendo todo a su paso con cañones y explosivos. Allí, Luffy conoció a Nami, una ladrona astuta que robaba a piratas para sobrevivir, aunque su motivación era mucho más profunda de lo que parecía a simple vista. Nami era una experta navegante, capaz de leer mapas y predecir el clima con una precisión asombrosa. Pero su vida estaba marcada por un pasado doloroso que Luffy aún no entendía. Enfrentó a Boggy en una pelea caótica, donde los cañones retumbaban y los cuchillos volaban por todas partes. La habilidad de Boggy para desarmarse en pedazos lo hacía un oponente difícil, pero Luffy, con su cuerpo elástico, logró superarlo, usando su Gomu Gomu no Whip, un ataque donde estira su pierna para barrer a sus enemigos como un látigo. La victoria liberó la isla, ganándose la admiración de Nami, aunque ella aún no estaba lista para unirse a su tripulación. Esta batalla no solo mostró la fuerza de Luffy, sino su capacidad para inspirar a otros, un rasgo que define su liderazgo como capitán, un líder que no da órdenes, sino que guía con el ejemplo. En Syrup Village, Luffy llegó a una aldea tranquila, rodeada de colinas verdes y casas modestas, donde conoció a Usopp, un joven mentiroso pero valiente, que soñaba con ser un gran guerrero del mar, aunque sus historias exageradas a veces lo hacían parecer un fanfarrón. La aldea estaba amenazada por el Capitán Kuro, un pirata que había fingido su muerte para llevar una vida tranquila como mayordomo, solo para planear un robo cruel contra Kaya, una joven heredera que era amiga de Usopp. Kuro, con su velocidad sobrehumana y sus garras afiladas, era un enemigo formidable, líder de los piratas del Gato Negro. Luffy y su equipo se enfrentaron a Kuro en una batalla que puso a prueba su ingenio y trabajo en equipo. Durante la pelea, Luffy usó el Gomu Gomu no Bazooka, un ataque donde estira ambas manos para lanzar a sus enemigos con una fuerza explosiva, como si fueran disparados por un cañón. La batalla tuvo lugar en una colina empinada, con los piratas del Gato Negro atacando desde todos los ángulos, pero Luffy, con su determinación y su cuerpo elástico, logró superar las trampas de Kuro. La victoria no solo salvó la aldea Yakaya, sino que convenció a Usopp de unirse a los Sombrero de Paja, aportando su talento como tirador, su ingenio para crear armas improvisadas y su corazón leal, aunque a veces escondido tras sus exageradas historias de valentía. El viaje llevó a Luffy al Baratie, un restaurante flotante con forma de pez, un lugar único donde los cocineros servían platos exquisitos en medio del océano, navegando entre las olas. El Baratie, con su deca de madera pulida, sus mesas llenas de comensales y su aroma a comida recién preparada, era un oasis para los navegantes hambrientos. Allí, Luffy causó un desastre al dañar el barco durante una pelea accidental, y para pagar su deuda, trabajó como ayudante, fregando platos y sirviendo mesas, un trabajo que no se le daba del todo bien, ya que su apetito por la comida a mucho lo distraía. En el Baratie conoció a Sanji, un cocinero con un talento extraordinario para las patadas, cuya técnica de combate, conocida como Black Leg Style, era tan precisa como letal. Sanji soñaba con encontrar el All Blue, un mar legendario donde se dice que confluyen todos los peces del mundo, un sueño tan grande como el de Luffy. Cuando los piratas de Don Krieg atacaron el restaurante, buscando apoderarse de él para alimentar a su flota, Luffy lideró la defensa, enfrentando al líder enemigo en una batalla brutal. Krieg, armado con un arsenal de armas, desde lanzas hasta bombas, y protegido por una armadura dorada, era un oponente formidable.
Luffy, a pesar de las heridas graves que sufrió, no se rindió, usando su Gomu Gomu no Hammer, un ataque donde gira su cuerpo como un resorte para golpear con fuerza. Su victoria convenció a Sanji de unirse a la tripulación, dejando atrás el Baratie para convertirse en el cocinero oficial de los sombreros de paja, un hombre que no solo alimentaría sus cuerpos, sino también sus espíritus con su pasión por la cocina. En Kokoyashi Village, Luffy enfrentó a Arlong, un hombre pez de fuerza descomunal que había esclavizado a Nami y su pueblo. Arlong, líder de los piratas de Arlong, era un ser imponente, con dientes afilados como sierra y una fuerza 10 veces superior a la de un humano. Creía que los hombres pez eran una raza superior y explotaba a los habitantes de Kokoyashi, forzándolos a pagar tributos imposibles. Nami, que había sido su cartógrafa bajo coerción, vivía atrapada por un pasado de sufrimiento. Luffy, furioso por el dolor que Arlong había causado a Nami, entró en su base, Arlong Park, una fortaleza con piscinas y torres que reflejaban el poder del hombre pez. Allí, destruyó la habitación donde Nami había dibujado mapas durante años, un gesto que simbolizó su liberación, no solo del control de Arlong, sino de las cadenas emocionales que la ataban. La pelea contra Arlong fue feroz, con Luffy usando todo su arsenal, desde puñetazos elásticos como el Gomu Gomu no Pistol hasta el Gomu Gomu no Axe, un golpe descendente que aplastó al enemigo con la fuerza de un hacha gigante. La batalla destrozó Arlong Park, dejando escombros donde antes había una fortaleza, y marcó un punto de inflexión para Nami, quien finalmente aceptó unirse oficialmente como navegante de los sombreros de paja, aportando su talento para leer el clima y los napas, una habilidad esencial para navegar el Grand Line. En Locktown, conocida como la ciudad del principio y el fin, Luffy visitó el lugar donde Goldie Roger, el rey de los piratas, fue ejecutado, un sitio sagrado para cualquier pirata con grandes sueños. Locktown, con sus calles empedradas, su plaza central y su plataforma de ejecución, era un lugar lleno de historia, donde el pasado y el futuro de los piratas parecían converger. Allí, Luffy estuvo a punto de morir en la misma plataforma donde Roger perdió la vida, capturado por Buggy el payaso, que buscaba vengarse de su derrota en Orange Town. Buggy, con su habilidad para dividir su cuerpo, parecía tener la ventaja, pero una tormenta repentina, con un rayo que cayó en el momento exacto, destruyó la plataforma y salvó a Luffy en el último segundo. Este evento, que muchos consideran un capricho del destino o algo más misterioso, dejó a Luffy riendo bajo la lluvia, como si el mismísimo cielo estuviera de su lado. Desde Locktown, Luffy y su equipo cruzaron la Reverse Mountain, una corriente montañosa que desafía la lógica, conectando el East Blue con el Grand Line, el mar más peligroso y misterioso del mundo. La emoción de escalar esa montaña, enfrentando corrientes imposibles y criaturas marinas gigantes, como la Boon, una ballena que custodiaba la entrada, marcó el verdadero comienzo de su aventura en los mares salvajes, un momento lleno de promesas y peligros. En Orange Town, Luffy se topó con Buggy el payaso, un pirata excéntrico cuya vara no mi le permitía dividir su cuerpo en pedazos sin sufrir daño, una habilidad que lo hacía prácticamente intocable. Buggy, con su nariz roja, su risa estridente y su banda de piratas, había tomado el control de la isla, aterrorizando a sus habitantes y destruyendo todo a su paso con cañones y explosivos. Allí, Luffy conoció a Nami, una ladrona astuta que robaba a piratas para sobrevivir, aunque su motivación era mucho más profunda. En Water 7, una ciudad construida sobre canales donde los barcos navegaban entre casas, Luffy enfrentó una crisis cuando el Going Merry, su primer barco, quedó dañado irreparablemente tras años de aventuras. Water 7, con sus astilleros legendarios, sus calles acuáticas y sus artesanos navales, era un lugar donde los barcos cobraban vida. El Going Merry, con su figura de proa en forma de cabra y sus velas desgastadas, había sido más que un barco, era un hogar, un nakama que había llevado a la tripulación a través de tormentas y batallas. Despedirse del Merry fue uno de los momentos más emotivos de su viaje, con la tripulación dándole un funeral en el mar, envuelto en llamas mientras se hundía. Este acto mostró el apego de Luffy por aquellos que lo acompañan, incluso si no son humanos, un reflejo de su corazón leal. En Enies Lobby, una isla fortaleza del gobierno mundial, Luffy arriesgó todo para rescatar a Nico Robin, una arqueóloga perseguida por su conocimiento de los poneglyphs, textos antiguos que esconden secretos del mundo.
Enies Lobby, con sus torres imponentes, sus puentes levadizos y sus ejércitos de soldados, era un lugar impenetrable, protegido por los agentes de CP9, un grupo de asesinos de élite. Luffy declaró guerra al gobierno mundial al quemar su bandera, un acto que conmocionó al mundo y elevó su recompensa a 300.000 berries. La batalla contra CP9, liderada por Rob Lucci, un maestro del Rokushiki con la Neko Neko no Mi, fue una de las más intensas, con Luffy estrenando el Gear Second, una técnica que acelera su sangre para aumentar su velocidad y fuerza, transformándolo en un borrón en el campo de batalla. En Thriller Bark, una isla-nave envuelta en niebla y rodeada de un aura de misterio, Luffy enfrentó a Gekko Moria, otro guerrero del mar que usaba la Kage Kage no Mi para robar sombras y crear zombies. Thriller Bark, con su castillo gótico, sus cementerios y sus criaturas grotescas, era un lugar de pesadillas. Luffy, con su tripulación, luchó contra un ejército de zombies, incluyendo un gigante hecho de sombras robadas. Allí reclutó a Brook, un esqueleto músico revivido por la Yomi Yomi no Mi, cuya música trajo alegría a la tripulación, incluso en los momentos más oscuros. La batalla contra Moria fue intensa, con Luffy usando el Gear Third, una técnica que infla sus huesos para dar golpes colosales, aunque al principio lo encogía como efecto secundario, dejándolo pequeño y vulnerable temporalmente. En Sabaody, un archipiélago de manglares donde los árboles producían burbujas flotantes, Luffy golpeó a un noble mundial, uno de los aristócratas más poderosos del mundo, en un acto de rebeldía contra la opresión. Los nobles mundiales, descendientes de los fundadores del gobierno mundial, eran intocables, y el golpe de Luffy, un puñetazo directo a la cara de uno de ellos, desató el caos, atrayendo a los Marines y al almirante Kizaru, cuya Pika Pika no Mi lo convertía en luz. Este acto mostró el desprecio de Luffy por la injusticia, sin importar las consecuencias. Sin embargo, su tripulación fue separada por Bartholomew Kuma, un guerrero del mar con la Nikyu Nikyu no Mi que podía enviar a las personas a cualquier lugar del mundo con un toque. Luffy terminó en Amazon Lily, una isla de mujeres guerreras liderada por Boa Hancock, una emperatriz pirata con la Mero Mero no Mi que convierte en piedra a quienes se sienten atraídos por ella. Sorprendentemente, Hancock se enamoró de Luffy, un raro caso donde su encanto natural superó incluso los poderes de una fruta del diablo, convirtiéndola en una aliada inesperada. En Impel Down, la prisión submarina más segura del mundo, Luffy se infiltró para rescatar a su hermano, Portgas the Ace, capturado por los Marines y condenado a muerte. Impel Down, con sus niveles infernales llenos de trampas, bestias y guardias, era un lugar donde pocos sobrevivían. Luffy enfrentó a Magellan, el director, cuya Doku Doku no Mi producía venenos mortales que podían disolver todo a su paso. Aunque estuvo al borde de la muerte, envenenado y al límite de sus fuerzas, Luffy escapó con la ayuda de aliados inesperados, como antiguos enemigos que se unieron a su causa, como Boggy y Mr. 3. La prisión, con sus celdas oscuras, sus suelos ardientes y sus gritos resonando en los pasillos, era un lugar de desesperación, pero Luffy nunca perdió la esperanza de salvar a Ace. En Marineford, Luffy luchó en una guerra masiva entre piratas y Marines para rescatar a Ace, enfrentándose a los almirantes más poderosos, a Kainu con su magma ardiente, a Aokiji con su hielo eterno y Kizaru con su velocidad de luz. La batalla, en una isla fortaleza rodeada de barcos de guerra, fue uno de los eventos más grandes de los mares, con miles de combatientes chocando en un caos de espadas, cañones y poderes. Sin embargo, Luffy no pudo evitar la muerte de Ace, quien se sacrificó para protegerlo, un golpe que lo marcó profundamente, haciéndolo cuestionar su fuerza por primera vez. La pérdida de Ace, en medio de un campo de batalla cubierto de sangre y humo, fue un momento que cambió a Luffy, llevándolo a decidir que necesitaba volverse más fuerte. Destrozado por la tragedia, Luffy decidió entrenar durante 2 años, dominando las 3 formas de Haki. Observación para prever ataques con una claridad casi sobrenatural. Armamento para endurecer su cuerpo como acero, y conquistador para intimidar a sus enemigos con su sola presencia, un poder reservado para los más grandes líderes.
regresó más fuerte en Pong Hazard, una isla dividida entre fuego y hielo, donde derrotó a Caesar Clown, un científico loco que creaba frutas del diablo artificiales. Pong Hazard, con sus laboratorios secretos y sus experimentos grotescos, fue un escenario de una batalla que mostró el nuevo poder de Luffy, ahora capaz de combinar su cuerpo de goma con haki para golpes devastadores. En Dressrosa, un reino de pequeñas vivientes y flores coloridas, Luffy venció a Don Quijote do Flamingo, un tirano que controlaba el país con hilos invisibles gracias a la Ito Ito no Mi. Do Flamingo, un antiguo noble mundial, era un enemigo astuto manipulando a todos como marionetas. Luffy lo derrotó con el Gomu Gomu no Hog Gatling, un aluvión de puñetazos mejorados por haki que rompió las defensas del enemigo, liberando a un pueblo entero de su opresión. Dressrosa, con sus arenas de gladiadores, sus estatuas vivientes y sus intrigas políticas, fue un campo de batalla donde Luffy mostró su crecimiento como líder. En Whole Cake Island, Luffy desafió a Big Mom, una emperatriz del mar con la Zoru Zoru no Mi que le permitía manipular almas y crear un ejército de objetos vivientes. Whole Cake Island, un archipiélago de dulces y pasteles, era un lugar tan peligroso como de peligroso, con ejércitos de galletas y caramelos atacando desde todas partes. Allí, Luffy reveló el Gear Fifth, una transformación que lleva su cuerpo de goma a un nivel surreal, rompiendo las leyes de la física con ataques que parecen sacados de un sueño. Esta habilidad, que combina elasticidad con una creatividad ilimitada, sorprendió incluso a Big Mom, una de las fuerzas más temidas del mundo. En Wano, un país aislado inspirado en el Japón feudal, con templos de madera, samuráis y dragones, Luffy lideró una rebelión contra Kaido, el rey de las bestias, cuya Zoan mítica lo convertía en un dragón colosal. Wano, con sus montañas escarpadas, sus cerezos en flor y sus aldeas oprimidas, estaba bajo el control de Kaido y sus aliados los shoguns corruptos. La victoria de Luffy, tras desatar todo el potencial de su fruta del diablo, lo consolidó como una leyenda, elevando su recompensa a 3.000 millones de berries. La batalla en Onigashima, una isla flotante con un castillo en forma de calavera, fue una de las más épicas, con Luffy usando el Gear Fifth para enfrentarse a un dragón que escupía fuego y destruía montañas. Luffy siempre lleva su sombrero de paja en las batallas más duras, un recordatorio de su promesa al pirata pelirrojo, que lo inspiró. Su risa, shi, resuena en cada aventura, un eco de su alegría que contagia a todos a su alrededor. Nunca mata a sus enemigos, sino que destruye sus ambiciones, dejando que vivan para ver sus sueños rotos. Ama la carne, devorando montañas de comida en cada banquete, a veces pidiendo más antes de que los platos lleguen a la mesa. No busca tesoros comunes, solo el One Piece, el único premio que realmente importa. Su lealtad a sus amigos lo lleva a desafiar ejércitos enteros, desde los Marines hasta los emperadores del mar. Ha vencido a guerreros del mar, emperadores y almirantes, ganándose el título de quinto emperador tras sus hazañas en Whole Cake Island. Su sueño no es solo ser el rey de los piratas, sino dar libertad a todos los que conoce, un ideal que lo impulsa a seguir adelante. En cada isla, desde Alabasta hasta Wano, deja un legado que cambia vidas, inspirando a otros a perseguir sus propios sueños. Con estos 101 hechos cerramos este viaje por la vida de Monkey D. Luffy, un pirata que navega hacia el horizonte con un sombrero de paja, un corazón lleno de sueños y una voluntad que nunca, jamás se quiebra.